Todos esos elementos van encaminados al área de producción, no van encaminados al área de reflexión ni de una filosofía empresarial. Es importantísimo, importantísimo, porque con esos elementos de producción, Toyota logra tener plantas en todo el mundo. Con esos elementos de producción, Samsung con eso, y todas las electrónicas logran tener plantas en todo el mundo. ¿Por qué? Porque hacen al personal productivo. Pero ninguno de los pueblos conquistadores exportan sus conocimientos y sus saberes de conquistar. ¿Por qué? Porque eso se queda para lo interno, ¿sí? Eso se queda para lo interno. Yo nunca he visto ningún empresario japonés que nos hable de cómo lograr la cultura japonesa en los Estados Unidos o en México. Muy pocos son los que te hablan de cómo transformar la cultura, ¿sí? Y ahorita vamos a ver ese tema. Entonces, ¿qué sucede con esto? Bueno, si los japoneses estuvieran exportando esa cultura, esos saberes, estarían creando, en lugar de centros de costo, estarían creando competidores, ¿sí? Y obviamente es algo que pues no quieren, no les interesa, ¿sí? Entonces, partiendo de que vamos a entender un proceso de reflexivo de cultura para poder tener competitividad, no vamos a meternos con ningún proceso de hacer, como son las 5 S, como son Kanban, como no. Vamos a meternos a un proceso de reflexionar para tener las herramientas de pensar para llegar a hacer y a desarrollar una visión de negocio. Entonces, el know-how es imperativo en cualquier nuevo proyecto, porque a la vez es imperativo en la actualización y evolución de cualquier proyecto o empresa ya existente. Esto es, la adecuación de la misma al estado del arte de la tecnología sustantiva de su pertinencia. ¿A qué rollo esto, no? Sencillito. El cómo está el estado del arte de lo que vas a realizar en tu empresa actualmente. Es importantísimo saberlo. Y saberlo de diferentes áreas. Todos los trascendentes tenían como común denominador el entender el cómo, ¿sí? Llámese guerreros, llámese estadistas, llámese conquistadores, llámese desarrolladores. Y me refiero a un desarrollador de todos los tiempos, Leonardo da Vinci, ¿sí? Geómetra, matemático, forense, escultor, pintor, un hombre multi y polifacético. Bueno, entendieron el cómo antes de tener el arte, porque fueron los que modificaron en sí el estado del arte. El saber cómo opera, cómo funciona, cómo se comunica, cómo se construye, cómo se fortifica, cómo se distribuye, cómo se estructura, cómo se cuantifica, cómo se protege, cómo se induce, cómo se mercadea, cómo se ejecuta, ¿sí? Cómo se mantiene, cómo se corrige, cómo se evoluciona. Este proyecto que vas a realizar como empresa o esta modificación dentro de tu misma empresa. Entender el cómo, no nomás a los ojos de tu visión en tu pequeño entorno, sino entender el cómo en el estado del arte de la empresa o del proyecto que estás desarrollando. ¿Qué te va a dar ese conocimiento? Un gran poder. Un poder increíble, ¿sí? Esto parece muy sencillo, pero es toda una filosofía, es una actitud como expresión de una formación
que en su cultura y en ese particular renglón del saber y del actuar. Ya que entendiste el cómo, el todo de tu proyecto o de tu empresa, ¿sí? Ahora vamos viendo el quién. Al mismo nivel de importancia que se encuentra el saber quién, ¿sí? Es una cosa maravillosa saber quién es tu referencia de competitividad, de conectividad, que permite a su poseedor saber quién o quiénes le pueden resolver un problema del estado del arte de su proyecto. ¿Quién o quiénes serán sus asesores en todos los ámbitos de esa empresarialidad? ¿Quién o quiénes son sus competidores, sus aliados, sus predecesores? ¿O quiénes están generando la evolución del estado del arte? Y entender el rumbo que el estado del arte tiene en este momento, en el aquí, en el ahora, y poder predecir qué va a pasar y cómo debes de conducir o inducir tu proyecto. ¿Sí? En el quién, bueno, pues vemos que todos los grandes de los tiempos actuales, un Jeff Bezos, por ejemplo, empezó a estudiar el cómo. Primero fue a una librería y entendió cómo era el concepto de la librería, qué quería el cliente, y luego buscó quiénes eran los más exitosos y por qué lo eran, y cómo los podía tener de referencia, entendiendo el mercado, entendiendo el quién era quien lo mejor manejaba el mercado, y de ahí determinó cómo sería su empresa. ¿Por qué? Porque pudo reflexionar, concatenar el cómo y el quién. El saber quién es el mejor en el estado del arte de la tecnología sustantiva de nuestra empresa, cómo opera, saber quién lo conoce como mejor funciona, saber quién conoce como mejor funciona, saber quién es el líder en cómo se comunica, saber quién tiene la mayor experiencia en cómo se construye tu empresa, tu proyecto, saber quién ha tenido las experiencias de cómo se fortifica, saber quién ha desarrollado las mejores tecnologías de cómo se distribuye, saber quién es el mejor en cómo se estructura, saber quién es el líder en cómo se cuantifica, saber mejor en cómo se estructura, saber quién es el líder, quién es el más experimentado en cómo se protege. Y cuando hablamos de protección, hablamos a lo mejor de la protección de tu idea en cuanto a derechos intelectuales, a propiedad intelectual, pero también estamos hablando de protección en cuanto a seguros y respaldo para contingencias, ¿sí? Entonces, entender ese todo del cómo y ese todo del quién es tremendamente importante en la ruta de toma de decisiones, ¿sí? Entonces, saber quién es el mejor en una ingeniería empresarial del cómo se mantiene, el área de mantenimiento, ¿sí? Desafortunadamente en los países latinos tenemos un problema psicológico muy fuerte. No estamos acostumbrados a generar un mantenimiento preventivo y correctivo. Y no lo estamos porque desde las escuelas, ¿sí? A no ser una escuela de paga o una escuela o una universidad extranjera, ¿sí? Desde las escuelas no tenemos mantenimiento. Las escuelas públicas se están cayendo sin mantenimiento, las aulas están dañadas sin mantenimiento, los mesabancos están dañados sin mantenimiento, regularmente no hay jabón por falta de mantenimiento en los sanitarios están malolientes, no hay forma de lavarse las manos, y eso va generando una estructura mental de un pueblo que carece de mantenimiento. Entonces, muchos de nuestros empresarios, de nuestros
aspirantes a empresarios, de nuestros emprendedores, carecen de una visión integral de todos estos términos, ¿eh? Que son muy importantes en una visión global, holística, en un sentido globalical de la presentación de tu empresa para tener competitividad en los tiempos de ahora. ¿Sí? Retomemos, saber quién es el cauto y persistente en el cómo se corrigen las cosas. ¿Sí? O sea, quién es el troubleshooting manager. ¿Sí? No lo conocemos en México, ese puesto. ¿Sí? Uno de los ingenieros más importantes para Elon Musk en SpaceX es el troubleshooting manager. ¿Sí? Un ingeniero que se dedica a manejar los problemas que se van presentando. ¿Sí? El apagafuegos. ¿Sí? Nosotros no tenemos en nuestra cultura un concepto de saber quién va a ser nuestro apagafuegos. No sabemos el quién. ¿Sí? Eh, saber quién opera mejor y de una manera más justa el conducir los recursos humanos y sus talentos. ¿Sí? A veces queremos hacer todos nosotros y no estamos operando justamente con nuestros recursos humanos. Y no estamos operando justamente porque ni siquiera tenemos una política de recursos humanos. ¿Sí? En ese cómo lo estamos descuidando. Y en ese quién no nos estamos informando. ¿Sí? Entonces, saber quién es el líder a emular y rebasar en él cómo se evoluciona. ¿Sí? Entonces, estos temas no estamos acostumbrados a manejarlos. No nos los dan. ¿Por qué? Bueno, porque muchos académicos y muchos consultores generan un copy-paste de libros y de procesos extranjeros donde no están dándose los procesos de filosofía y de reflexión cultural. ¿Sí? ¿Por qué habiendo tanta gente tan brillante en India, ¿sí? Facebook, Google, Amazon, no son hindús y en India están los mejores centros de desarrollo de tecnologías de la información? ¿Sí? ¿Pero qué carecen? Los centros de desarrollo de visión de negocio global. ¿Sí? Y esto que estamos hablando, el secreto de los 8 saberes, va enfocado a una reflexión de cómo construiremos nuestras áreas de desarrollo de visión de negocio con estos saberes. ¿Sí? Bueno, pues ya conocimos el cómo y el quién. Vamos a empezar a trabajar un poquito el por qué. ¿Sí? Una vez que has tenido la oportunidad de entender y profundizar en los 2 primeros saberes de este libro, te das cuenta del gran reto que significa el poderlos vivir. Pero sobre todo tienes el poder de entenderlos y relacionarlos entre sí. Una vez que puedes relacionarlos entre sí, puedes sacar conclusiones del por qué se actuó de determinada manera y en tal forma. Lo que te permitirá elaborar conclusiones del saber por qué. ¿Por qué debes de actuar en consecuencia para el logro y realización de tu cometido, de tu ideal? ¿Sí? Y también vas a analizar el porqué de cómo pensó quién es tu referencia y el porqué del estado del arte.